Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma, un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Vibración del Alma. El día de hoy, miércoles 1 de mayo, todos están descansando en su casita. Deseo que sea un día muy reparador, que descansen, que compartan con su familia, que disfruten su día de descanso. 1 de mayo es día del trabajo, pero nos toca descansar. Yo por lo pronto los estoy saludando desde aquí en compañía de una persona a quien yo tengo el gusto de conocer hasta el día de hoy, pero que había escuchado hablar de él desde hace mucho tiempo. Antonio González, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido, pero muchas gracias por la invitación. Y bueno, dije bienvenido porque me siento como en mi casa aquí, Esta es tu casa. Me siento muy a gusto y muchas gracias por la invitación. En algún momento Antonio tuvo aquí un programa de radio en Magnitud Radio. Y bueno, volver aquí para él es muy padre porque de verdad este espacio, por pequeño que parezca, se vuelve como nuestro hogar, ¿cierto? Sí, claro, te sientes como en tu casa y la verdad, pues muchos recuerdos, ¿no? Aquí Claro. que tuve durante el programa que yo tenía. Y bueno, pues ahorita que entro, me viene la nostalgia, viene Claro. esas buenas épocas. Pero bueno, como dice MacArthur, algún día volveremos. Exacto, volveremos. Y bueno, para que ustedes sepan quién es Antonio González, les voy a leer un poquito, un muy reducido currículum. Antonio González es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Desarrollo Humano, máster Reiki, terapeuta holístico y tiene estudios en tipología humana. El día de hoy yo lo invité para hablar de un tema que me llena un poco de duda porque no lo conozco, pero me encantaría mucho saber de él. Este tema, él da un taller en el Instituto Mexicano de Numerología que habla de este tema. Es un tema introductorio a otro taller que va a dar mucho más amplio en próximas fechas. El tema de hoy es, hablemos de eneagrama. ¿Qué es eneagrama, Antonio? Ok, el eneagrama es una tipología, por así decirlo, que está formada por un círculo y viene con un compuesto de 9 piquitos. Esto fue creado en la ciencia moderna, por así decirlo, por el señor George Goodfer en 1930 en Francia. Este señor es considerado como un guía espiritual muy importante de esos tiempos. Y a él se le debe como primera información del mundo moderno, pero a nivel holístico, esta información se habla que tiene por lo menos más de 2000 años. Wow. Y viene de Occidente y posteriormente pasó, entre Occidente y Oriente, ahí se estuvieron, ahora sí que se empezó a dar como toda esta información. Pero, ya es algo que es como una información que podría ser como más milenaria, pero que se sacó en el siglo XX como un poco más a la luz. Claro. En este eneagrama podemos ver muchos aspectos de nosotros como personas. Principalmente podríamos hablar que hay 3 centros energéticos que son los que rigen como nuestra personalidad. Y en este eneagrama básico, que es el curso que damos de 4 horas, hablamos básicamente sobre el tipo de desarrollo humano. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero básicamente a nuestra esencia genética, es decir, con qué rasgos. Nosotros nacemos con unos rasgos físicos, cada uno de nosotros somos físicamente de forma diferente. De igual forma, a nivel de ADN, por así decirlo, cada uno de nosotros nacemos con un rasgo diferente y ese rasgo es el que desde el momento que es nuestra concepción, una vez que nacemos, es como se va a desarrollar este ADN y va a determinar parte de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad y por consiguiente de la esencia. Ok. Parece un tema realmente complicado para la gente que no lo conocemos,
Porque nosotros, si bien tenemos como que esta idea de nosotros nacemos, tenemos ciertas características y pensamos que lo único que nos rige o la forma en la que nos comportamos, en la que actuamos, es como nada más la forma en la que nos educan, ¿no? Ajá. Hay dentro de nosotros, hay en nuestra programación, a lo mejor no sé si celular, energética, hay ciertas situaciones que hacen que nosotros podamos tener las relaciones con las personas exitosas o no exitosas. Correcto. Hay ciertas situaciones en nuestra vida. En Enneagrama, por ejemplo, tú nos hablas de estos 3 centros. Descríbemelos muy brevemente. Ok, bueno, son 3 y es el emocional, el intelectual y el corporal. Ok, ya describiendo cada uno, por ejemplo, desde el punto de vista del emocional, son de estas personas que son muy sensibles, son personas que, por ejemplo, ven una película de Bambi, por ejemplo, y se ponen a llorar, por ejemplo. Yo lo debo de reconocer. O sea, me estás diciendo que todos tenemos estos 3 centros, pero sí, hay todos. uno que nos puede regir más. Exactamente. Y eso hace que defina un poco nuestra personalidad. Exactamente. Ok. Sí, todos somos emocionales, intelectuales y somos corporales. Ok. Pero hay algo, bueno, en base a ese tipo de ADN, va a determinar más cuál de estos 3 es ahora sí que Es el que predominante. predomina en mí, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, a nivel emocional, son esas personas que, por ejemplo, son emocionales, son sensibles, por ejemplo, ante cualquier situación, digamos, tienen más desarrollada esa parte de como de la, ¿cómo podríamos decir? De la ayuda, pero desde la emoción, ¿me explico? Son esas personas que de repente están contentas. Por ejemplo, yo recibo ahorita una noticia, estoy contento y haz de cuenta, inmediatamente les digo, no, pues por esa emoción digo, pues yo los invito a todos, ¿no? Sí, claro. Y de repente, y luego digo, ay, ching, ya se me quedé sin la quincena, sí, ¿no? son como... Somos como más efusivos, ¿no? Efusivos, y exactamente. que no razonamos tanto a veces las cosas, sino que solamente las hacemos cuando la emoción nos gana. Exactamente, Ok. correcto. Entonces, actúas por un impulso emocional todo el tiempo. Igual, pues, a nivel, por ejemplo, ahorita que comentabas un poco la cuestión del laboral, por ejemplo, son personas que son buenas, por ejemplo, para las artes, actores, estas personas que tienen que sacar mucho como ese sentimiento, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, novelistas, Claro. o incluso en este mundo laboral en el que estás en las empresas, que hoy en día estamos llenos de empresas en todos lados. Entonces, bueno, un área en la que tengas mucho que ver como contacto con las personas. Por ejemplo, yo podría recomendar, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Claro. Donde tienes ese contacto, por ejemplo, cuando contratas a alguien, ¿no? Obviamente buscas un perfil psicológico, pero también hay más sensibilidad en la cuestión de por ejemplo, verla así el perfil emocional, psicológico, pero también viendo también un poco las actitudes desde la emoción, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde el punto de vista del centro intelectual, Ok. son estas personas que son muy analíticas. Todo lo razonan. Todo el tiempo, haz de cuenta, antes de que den un paso, tienen que estar seguros de que ese paso es el adecuado. Ya vieron todas las opciones, las analizaron y las reanalizaron. Y una vez que tienen toda la seguridad, dan el paso. Ok, y es como aquellos que ven de pronto las posibilidades y tienen un plan B y tienen un plan C y ya están viendo si sí no funciona, ya tengo esta opción. O sea, son personas que procuran todo el tiempo estar analizando, descifrando, desmenuzando todo. Exacto. Incluso hasta la cuestión a lo mejor emocional, ¿no? O sea, Sí. es decir, hasta en las relaciones a lo mejor de pareja podría ser. Sí. Que sea una persona que antes de correr y abrazar como lo haría una persona más emotiva, Ajá, exactamente. primero piensa si debe hacerlo, si es el momento, o sea, analizan todo. Exactamente. Y pueden llegar a ser considerados de repente un poco fríos. Por esa misma capacidad de análisis, ¿no? Claro. Pero detrás, como comentábamos, todos tenemos los 3 centros y detrás de una persona analítica también hay un rasgo
de esencia emocional, pero si lo predomina la parte intelectual, pues pareciera, oye, es que esta novia es un poco fría, ¿no? De repente, ¿no? Así como que, pero no es eso, sino que más bien es la cuestión de la esencia, ¿no? Que predomina. Son esas personas que son muy buenas para la síntesis a nivel laboral, son buenas, por ejemplo, para trabajos en los que, por ejemplo, en un trabajo donde tengan que estar 8 horas adentro de una oficina, les encanta, por ejemplo, un trabajo, incluso si es a nivel individual, que tú les dices, ¿sabes qué? Hazme todos estos análisis, y ellos con gusto lo van a hacer. Y a diferencia, por ejemplo, de un emocional se va a desesperar, porque él, como tú, generalmente el emocional va junto con pegado con la distracción. Entonces, como son emocionales, entonces viene esa emoción y luego hay distracciones. Entonces, no, hay todo esto, pues no es mucho. Entonces, para un analítico, pues le viene muy bien todo eso. Trabajos que demanden precisión. Un intelectual es muy bueno para la precisión, precisamente por lo mismo de que se puede quedar horas analizando. Por ejemplo, como si yo tengo ahorita el celular y tengo que sacarlo y tengo que ver cuál es el detalle y todo. Por ejemplo, si yo soy intelectual, a mí me quedaría muy bien estar analizando esto. A un emocional le puedes esperar, Hartar. ¿no? Hartar. Sí, ya rápido. Exactamente. Sí, yo creo que soy emocional. Uh-huh. Y bueno, me vas a creer que ni el nudo de las bolsas. O sea, yo soy el tipo de persona que, o sea, como que todo, me desespero con mucha facilidad. Tienes toda la razón. Y esta cuestión de desbordar la emoción y que todo te puede causar como que mi hija me dice a veces, mamá, es que tú como que a todo mundo quieres. Se desborda, ¿no? Sí. La cuestión analítica, entonces, puede funcionarle para personas incluso que trabajen no solo en oficinas, sino a lo mejor vamos a ponerlo así como un médico. Sí, una enfermera, médico, claro, que todo el tiempo están en contacto con esta situación donde las emociones no los desborden. Ajá, exactamente. ¿No? Esto podría ser bueno, un abogado. Exacto, que son como más un juez, ¿no? Un juez, que no puedes dejarte llevar por la emoción. Exacto. Porque tienes que tener esta cuestión fría, ¿no? De análisis, de observación, ¿no? Exactamente. ¿Y el otro centro cuál es? El otro es el corporal. Ellos se rigen más por la parte física. Por ejemplo, son esas personas que todo les gusta hacerlo rápido. Son personas que son muy francas. Cuando te dicen las cosas no lo piensan tanto como un analítico que lo analiza, a ver cómo se lo va a decir. O el emocional va a decir, va a sacar la emoción, ¿no? Ay, ¿por qué me hiciste esto, no? El corporal te lo dice directo y franco. Ellos no lo piensan, no son medias tintas. Ellos, sus actos también siempre son en base a la fuerza. Uh-huh. Por ejemplo, si de repente ven, por ejemplo, que una persona puede llegar a ser considerada lenta para ellos, porque como todo el tiempo todo es el físico, claro, les puede desesperar. Entonces ellos son muy buenos para todo tipo de trabajo que demande actividad física. Por ejemplo, ves que comentábamos esta persona analítica que está en una oficina y puede estar incluso sola o puede estar acompañada, pero haciendo análisis sí. De todo tipo. Un corporal se le puede hacer un poco más complicado a nivel de profesión porque ellos estarían muy bien, ¿sabes cómo? Por ejemplo, en un trabajo en donde tengan que estar moviéndose de un lado a otro. Es como, por ejemplo, por darte una idea, un corporal podría ser, por ejemplo, en una tienda de autoservicio. Esas personas que luego, por ejemplo, son supervisores. Y que andan de un lado para otro. Que andan de un lado al otro. Y otra característica que tienen los corporales es que ante tanta fuerza que tienen, son estas personas que yo considero que son los que cambian, tienen tanta fuerza que cambian como los sistemas, cambian las reglas. Hay muchos revolucionarios. Rompen estereotipos, ¿no? Generan incluso hasta cambios de gobiernos. Wow. Hay muchos corporales, ¿no? Por ejemplo, Pancho Villa, pues era un corporal, ¿no? Sí. O sea, gente con mucha fuerza. Que tienen tanta fuerza. Y poder de presencia también, exactamente, ¿no? Y también son esas personas que no se cansan tan rápidamente. Como son corporales, ellos incluso no es necesario que duerman 8 horas y ya están otra vez con la actividad física a lo que da, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, a nivel de profesiones, podríamos hablar de... pues no sé, por ejemplo, trabajos que demandan mucha fuerza, ¿no? Porque mucho movimiento. Por ejemplo, podría ser que, pues, bueno, a nivel muy básico, por ejemplo, podría ser estos trabajos así muy básicos como mecánico, plomeros, que de repente tienen que estar haciendo muchas actividades.
Y bueno, a nivel Podría ya... ser un preparador físico, un físico, entrenador. exactamente. Podría ser una persona que le gusta de pronto a lo mejor correr maratones, o sea, Ajá. que demande su cuerpo físico, Ajá, exactamente. fuerza y energía. Exactamente. Y o trabajos igual como algún ingeniero, por ejemplo, que tenga que estar viendo obras de un lado a otro. Así, o sea, que tenga un constante movimiento, ¿no? Entonces esas son como las 3 características que podríamos hablar en cuanto a los 3 centros, que son como la base que todos tenemos, pero hay una que nos predomina. Que nos predomina. Ok, y por ejemplo, esta es una pregunta. Cuando hablaba, me di la tarea de leer sobre este tema de enneagrama, veía yo que hay 2 tipos de yo, el yo imaginario y el yo real. Ah, ok, correcto. Explícame esto. ¿Cómo, a qué se refiere con yo imaginario y yo real? Ok, bueno, el yo imaginario es el yo, el que yo pienso que soy. Haz de cuenta, yo pienso, por ejemplo, que cubro mis metas, que hago mis actividades, que soy la persona satisfecha de mí, que, por ejemplo, de repente yo puedo tener ciertas fallas, por ejemplo, ciertos, digamos, cuando mi conciencia no es tan abierta a muchas cosas, yo puedo considerar que mi yo real está bien desde lo que yo pienso que soy. Y el yo imaginario, podríamos hablar básicamente sobre aspectos de las mismas situaciones que vivimos de día a día y que son circunstancias que de repente nos hacen tomar decisiones y esas decisiones nos hacen pensar de forma imaginaria que actuamos de forma correcta. Lo que podríamos hablar de forma muy básica es que existen dos tipos de Toño, por así decirlo, ¿no? El Toño que yo creo que soy y el Toño que determina mis rasgos de ADN, determina la historia de mi vida en los primeros años. Y todo ese conjunto de rasgos al final va a ser como un conjunto de Toños. Y ese, bueno, porque siempre somos Toños diferentes en momentos distintos, ¿no? Entonces, el yo, al final del día, lo que podríamos decir es que el Toño real son las características tanto de ADN como físicas y de personalidad que me van a acompañar durante toda mi vida. Lo tangible. Es lo tangible, exactamente. Y de repente lo imaginario, pues es ese Toño que de repente toma decisiones pensando que en realidad las tomo de forma asertiva, cuando, bueno, sí puede ser, pero no desde una visión muy objetiva, partiendo de que yo mismo soy el que soy como mi juez, exactamente, ¿me explico? Y bueno, todo eso te lo da el autoconocimiento, que el autoconocimiento en base a las herramientas de tus rasgos físicos, de ADN, a tus rasgos de tus características físicas en base a, por ejemplo, la infancia que hayas tenido, determina una personalidad real de lo que tú eres. Y eso, bueno, en adelante, pues, determinará tus decisiones en cuanto a lo que va a pasar en tu vida más adelante en cuanto a tus diferentes decisiones, ¿no? Yo siempre he pensado que antes de venir a esta vida, nosotros podemos ser diferentes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo puedo ser diferentes tipos de Toño. Puedo ser un Toño, por ejemplo, que sea, no sé, un Volkswagen, o puedo ser, dentro de toda esa infinita capacidad de posibilidades, puedo ser un Toño, por ejemplo, un Mustang clásico, ¿no? ¿De qué depende eso? Depende de las decisiones que yo tome, depende del nivel de conciencia que yo tenga y también depende de qué tanto las herramientas que yo tengo desde mi nacimiento las ocupo y las empleo favorablemente en mi vida para que al final lleve una vida que sea aceptable, claro. Una vida en la que yo me sienta realizado y me sienta contento. De estas situaciones en las que de repente tú puedes estar a veces incluso sentirte contento sin ningún motivo. Cuando a veces siempre tenemos que tener ciertas motivaciones para estar bien, pero una base en la que te determina que tú seas una persona, digamos, contenta o que te sientas satisfecho, pues es el sentirte bien todo el tiempo sin necesidad de un motivo, ¿no? Claro. Para a ver si lo entendí yo correctamente en este concepto del yo imaginario y el yo real, hablando de mí. Yo real soy una mujer de estatura baja, o bueno,
no puedo decir baja porque eso es de mis estándares, ¿no? Sí. Entonces vamos a suponer, soy una mujer que mide 1.54, de cabello oscuro, etcétera, etcétera. Ese es mi yo real. Ujú. Ujú. Emotiva, no sé. Y mi yo imaginaria, para mí, sería lo que yo creo de mí, que soy una mujer muy amorosa, soy una persona extrovertida, soy una persona, yo puedo creer que soy una persona muy divertida. Ese ya es el concepto que yo tengo, es mi yo imaginario. Exactamente. ¿Por qué imaginario? Porque es bajo mis conceptos, bajo mis estándares, que lo que para mí puede ser muy divertido, para otra persona puede que no lo sea. Ajá. Y entonces el concepto que pueden tener de mí, que tú puedes tener de mí, que Oliver puede tener de mí, o que cualquier persona puede tener de mí, es de acuerdo a sus conocimientos. Entonces ahí es donde cambia el concepto. Ajá, exacto. ¿Sí estoy Correcto. clara ahí? Sí, estamos Perfecto. bien. Sí, sí. Ahora, cuando hablábamos también esta cuestión de eneagrama, nos dicen que hay ciertos, aquí le llaman como actividades, pero hay ciertos tips o consejos en los cuales podemos nosotros integrar estos yo Sí. para poder hacer que nuestras fortalezas crezcan, ¿no? O sea, Exacto. porque hay veces que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos algunas fortalezas. Entonces, yo sé que este es un curso que se da en 4 horas y que a lo mejor no lo podemos abordar en este breve momento, pero dame ejemplos de actividades para que nosotros podamos integrar estos dos yo Ok. y desarrollar fortalezas. Ok, por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que tengo más fuerte la parte corporal. Ok. Entonces, para desarrollar, aquí sería como complementar la parte emocional y la parte intelectual. Entonces, ¿de qué forma las puedo complementar? Por ejemplo, haciendo actividades. Por ejemplo, desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, la recomendación es empezar a leer, por ejemplo, más libros, de repente explotar más esa parte intelectual, de repente, por ejemplo, ver programas como Discovery Channel, perdón, por ejemplo, programas, cosas que te desarrollen más la parte de la intelectualidad. Ok. Y bueno, si sigue predominando igual la parte corporal, bueno, pues a nivel emocional, de repente empezar a, no sé, ver situaciones más como de arte, ver, por ejemplo, películas, por ejemplo, relacionadas más a la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, películas, no sé, emotivas, ¿no? De repente comprar incluso algún tipo de, bueno, o sea, no ver novelas, por ejemplo, pero sí, algo más relacionado a la emoción. Que nos despierte un poco más, Que nos ¿no? despierte Acercarnos a esta cuestión. Exacto. Es decir, que por ejemplo, punto número 1 sería autodiagnosticarnos. Primero, ajá, Y exactamente. saber que, con toda honestidad, cuál es el centro que a mí me rige más. Exacto. ¿No? Yo hace rato decía, yo creo que la parte emotiva me rige mucho. Habrá quien diga, no, yo la parte intelectual, no, yo la parte física. Bueno, entonces ahora yo, Jasmine, que ya sé que es una parte como emocional lo que más me rige, tengo que trabajar más en esta cuestión de mi centro físico. Sí, sí, hay, por ejemplo, hay más o menos aproximadamente como unos 10 consejos Ajá. que damos en el taller dependiendo de cuál sea, Claro. cuál consideres que sea los más débiles. Y aquí la clave, como bien comentas, ¿no? Si yo sé que tengo la mayor fuerza en la parte física, desarrollar las fortalezas, porque también como todo, hay unas ciertas debilidades. Claro. Fortalecer la parte corporal, que es la que me ayuda, y complementarla con actividades relacionadas a la emoción y a la intelectualidad. Ok. Por ejemplo, si es al revés, por ejemplo, si de repente yo soy intelectual, me falta la parte Emotiva. corporal, ¿no? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, se recomienda, por ejemplo, que salgan, por ejemplo, si les gusta el ejercicio, bueno, de repente, pues empezar a practicar un poco más el ejercicio, hacer actividades recreativas, por ejemplo, que demanden más fuerza. Ok. Pero obviamente sin desbalancear mucho, obviamente si no te gusta mucho, pero sí complementarlo con actividades que puedan ayudarte a complementar el otro centro. Igual, ¿no? Y así, con cada uno de ellos, el que sea, o básicamente 2 que son como los que no considero que son tan fuertes, desarrollarlos. Entonces, bueno, se da una explicación, dependiendo más o menos ahora sí que al gusto de la persona,
dependiendo de la actividad también que se les preste más, ¿no? Porque Claro. si de repente que soy una persona que trabajo mucho, pues a lo mejor se me va a complicar, no sé, salir a correr todos los días, a lo mejor no tengo tiempo ni para correr, pero a lo mejor de repente el fin de semana puedo, no sé, practicar fútbol, no sé, actividades relacionadas que me gusten o que pueda también darme esa oportunidad de descubrir esas cosas Claro. nuevas, ¿no? Para complementarlas y al final pues es una forma en la que podemos como igualar ahora sí que las tres fases, ¿no? Entonces, es importante, cuando ya sabemos qué centro nos rige más, no quitarle mérito, sino fortalecerlo. Ajá. Y tratar de que los otros dos centros se equilibren un Se equilibran poco. un poco más. Ajá. También yo creo que una de las cosas que son muy importantes al conocer esto, que hay 3 centros que nos rigen y que todos tenemos mayor o menor influencia de estos centros en nuestra personalidad, es muy importante considerarlo al relacionarnos con las personas. Sí. ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo comprender que a lo mejor la persona que tengo frente es más como intelectual, Ujú. y entonces esa persona puede saber que yo soy más emotiva, y nos damos cuenta que no hay necesidad de pretender que esa persona actúe de la misma forma que yo, Correcto. pero sí puedo entender cómo actúa él. Exacto. Les voy a dar un ejemplo. Es el ejemplo que siempre doy. Supongamos que yo tengo un jefe que es corporal y yo soy emocional. Entonces de repente quiero que me aumente el sueldo. Ujú. Entonces de repente voy a la oficina y le digo, jefe, súbame el sueldo, ¿no? Y yo voy a llegar así, híjole, es que pues, no tengo ya dinero, mi esposa, voy a... Sí, sí, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo desde el punto de vista, desde la emoción, yo considero que lo voy a convencer. Claro. Pero si él es corporal, él va a decir, ok, ¿quieres que te suba el sueldo? A ver, vamos a ver a cuántas veces llegaste temprano. A ver, y en base a lo que él considere, bueno, sí, llegas temprano, a nivel de tus obligaciones cumples. Pues sí, podemos analizarlo de por ejemplo, de tu incremento. Pero si no, pues ni vengas, ¿no? Sí, o sea, él lo va a ver de acuerdo a sus estándares. Sus estándares, Y exactamente. uno cree que ya por traer la lagrimita te van a decir que sí, ¿no? Exactamente. Igual, esta misma persona va con un intelectual y el intelectual pues va a ver a ver qué tanta producción le has dado a la empresa, ¿no? Ok. A ver qué números le das a la empresa, todo el tiempo analizando como lo hacen los intelectuales, ¿no? El centro intelectual, a ver qué números les has dado, a qué has aportado. Nada, no. No, a mí no me vengas a llorar. Ni aunque llores. Ni aunque llores. Y eso nos puede servir como ejemplo para hasta la relación con los papás, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Tu papá es ¿cómo me dijiste de tu centro? ¿Físico? Sí, es corporal o físico. Corporal. Ajá. Voy con mi papá que es corporal y yo soy emotiva y tú llegas llorando así de, ay, por favor, me lo compras. A lo mejor que te va a decir tu papá, bueno, ¿quieres que te lo compre? Vas a tener que hacer esto en la Haz tu casa, tienes quehacer, que ayudar ajá. aquí, tienes que sacar a pasear al Correcto. perro, ajá. Correcto. Y si fuera a lo mejor el papá intelectual que te va a decir, bueno, enséñame tus calificaciones y Ajá. quiero saber, sí más o menos tengo claro, sí, ¿no? Correcto. Y igual a lo mejor al revés, si tú eres una persona intelectual y vas y le pides permiso a la mamá que es emotiva y vas y le dices, mira mamá, aquí está mi calificación. La mamá que te va a decir, pues yo te hubiera dado permiso si me dices, ay mamá, te Ajá. quiero mucho, Exacto. ¿no? Sí, Sí, esta sí, cuestión exacto. de saber cómo llegar con la gente. Exacto. Y por ejemplo, haz de cuenta, el intelectual a lo mejor llega con números y la mamá lo que quiere es que la abraces. Sí. Desde la emoción. Sí, Hijo, pero ni ya me has no dicho que me abrazas. Ajá, quieres, exacto. ¿no? O sea, o te mandé mensaje y no me contestaste. Luego eso hacen mucho las mamás, ¿no? No me has escrito no sé cuántos días y tú llegas a mostrarle tus logros y el diploma y ella lo que quiere es que la apapaches. O sea, Ajá, exactamente. y lo mismo pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos. Ajá. No podemos esperar. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho y que yo creo que ahora que lo estoy viendo ya es más como intelectual y demás, Ujú. porque yo soy muy de llegar y abrazarla y de amiga, te extrañé. Y ella es así como de, sí, yo también. O sea, Ajá, uno correcto. a veces lo toma como esta cuestión de, ay, bueno, yo. Sí, nos Ay, sentimos no. mal. Pero no, es su forma de ser, es la forma en la que ella se desarrolla. Entonces, a mí me queda más que claro cómo estos centros energéticos nos rigen. Ajá. Yo quiero preguntarte algo y espero que no sea una pregunta muy absurda. Estos centros energéticos, yo sé que cada persona es diferente, pero hay cierta predominancia genéticamente hablando. Es decir, Ujú. mi mamá es emotiva, mi Ujú. papá es emotivo. ¿Existe más posibilidad de que el hijo salga emotivo o no tiene nada que ver? Ok, bueno, mira, a nivel físico me decías, ¿no? Primero, a nivel Ajá. físico. Ok, a nivel físico sí podemos ver ciertos rasgos. Claro. Por ejemplo, un emocional generalmente son así como más flácidos. Ah, Por ejemplo,
más flácidos. Sí, claro. Un intelectual, sí, por lo mismo de que como tienen relajada la Todo parte el tiempo, física y sí, la sí, emoción, sí. pueden llegar a ser un poquito Sí, más flácidos. claro. A nivel intelectual, son personas, por ejemplo, delgadas, pero que llegan a ser, bueno, delgadas, incluso pueden ser altas, y incluso de repente así como, bueno, no la piel pegada a los huesos, pero sí así como digamos, poca carne. por así Ajá, decirlo. sí, claro, claro. Porque todo el desarrollo lo tiene a nivel mental, entonces a nivel físico se desarrolla el cuerpo a nivel como más podríamos decirlo recto, puede Ajá, ser, más ajá, recto. ajá. Y el emocional es así como, me suelto aquí, Sí, estoy platicando claro. contigo y me suelto, así porque pues, soy de emoción, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista del corporal o físico, Ujú. pues podríamos hablar de una persona que puede tener tendencia a ser más fuerte físicamente, que de repente los ves y los ves así como más atléticos o de repente... O hasta la forma en la que caminan y se paran, ¿no? Ajá, Hay los gente ves- que aunque pareciera que no hacen ejercicio, o sea, su forma de caminar y de pararse es como si fueran muy fuertes o muy grandes, ¿no? Ajá. Sí, una característica muy peculiar. Ajá, exactamente. Entonces podríamos a nivel físico determinar, por ejemplo, esas características, más o menos. Obviamente hay varios factores. Claro. Pero sí, digamos, sí, muy básico, podríamos, sí puede haber algo que, básicamente eso que puede determinar. Hay unas pistitas, ¿no? Unas Claro. pistas. Me comentabas, también me preguntabas De la ajá, familia, cuando mamá es emocional y papá es no sé, intelectual, ajá, hay predominancia que digas tú, no sé, es muy, muy posible que si es niña salga Ujú. más emocional porque la mamá es emocional, Ok. o no tiene nada que ver. No, haz de cuenta que eso no determina. No influye. No, te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a tener, por ejemplo, en un taller a una persona que ella era así física, haz de cuenta con esas características corporales. Y, por ejemplo, su pareja era así blandito, emocional. Y su hija era intelectual. Wow. Sí, o sea, entonces eran los tres. nada está dicho. Sí, no, haz de cuenta que esto ya tiene que ver un poquito más desde los pactos. Y por ejemplo, lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros para, por ejemplo, si yo tengo que tener un papá emocional y una mamá, por ejemplo, corporal, es porque a mí me conviene para mi desarrollo nacer con papá y con mamá. Sí, obviamente a papá y a mamá también les tiene que convenir tener un hijo como yo para que... Cuando hablas de esto, ¿Mm? yo me remonto un poco a las personas que nos han visto en programas anteriores que hemos hablado, por ejemplo, de numerología. Ujú. En la numerología nos dice que nosotros tenemos acuerdos, nuestras almas tienen acuerdos antes de venir a este plano terrenal. Y entonces, aunque nosotros elegimos a nuestros padres, también nuestros padres, por así decirlo, entran a esta cuestión de ser nuestros papás porque ellos tienen algo que necesitan vivir. Exacto. Incluso con los hijos que no nacen o los niños que quedan huérfanos, son experiencias que nuestra alma necesita Ujú. para poder elevarse. A las personas que no lo han visto antes, se los comento. Cuando él habla de, no tiene que ver que papá o mamá sean de tal forma para que tú heredes Ujú. esta cuestión de predominancia en tus centros energéticos, más bien tiene que ver con lo que tú tengas que trabajar para crecer. Ujú. A lo largo de nuestras vidas tenemos experiencias que vamos teniendo, aprendizajes que nos van llevando a un nivel de conciencia más alto. Entonces, si yo en esta vida hay situaciones que no terminé de trabajar, en algún momento cuando yo tenga que vivir otra vida, voy a ir a donde tenga que trabajar justo lo que me faltó. Entonces, hablando ya de esta cuestión más espiritual o más abstracta, como yo le llamo, lo que sucede es esto. A lo mejor en esta vida yo necesito trabajar con un papá emotivo porque en algún otro momento de mi vida no logré trabajar esta parte de acercamiento con papá o del apapacho con el papá. Sí. A lo mejor en alguna otra vida o en algún otro momento yo no tuve abuelos Ujú. y me toca trabajar ahora con un abuelo emotivo que todo el tiempo me quiere estar apapachando y es algo que mi alma necesita experimentar. Exactamente. Entonces, esta es la importancia del eneagrama, que entendemos que nuestros centros energéticos que nos rigen y predominan, nos llevan a vivir experiencias desde esa perspectiva, ya sea analítica, corporal o emocional, para tener estos aprendizajes. Exacto. Y aparte, haz de cuenta que eso nos ayuda para, como bien comentabas hace un momento, para poder interactuar
de forma más saludable con nuestro entorno, ¿no? De repente, si yo soy emocional, yo no entiendo por qué a lo mejor alguien que es más analítico pareciera que es muy frío conmigo, ¿no? Exacto. Y yo lo que quiero es el apapacho, el cariño. Entonces, desde empezar a comprender que cada uno de nosotros podemos dar el cariño, podemos dar el amor desde nuestra parte, desde nuestra trinchera, por así decirlo, empezaremos a comprender y sobre todo a llevarnos mejor con el entorno, ¿no? Porque básicamente a veces luego podemos sufrir de más. Sufrimos de más y al final nos podemos imaginar muchas historias. Está comprobado que el 95% de las cosas que nosotros nos imaginamos que van a pasar negativas no suceden. Es todo creado por la mente. Entonces eso tiene mucho que ver en la cuestión, por ejemplo, de los centros energéticos, sobre todo a nivel emocional, bueno, a nivel, por ejemplo, parejas, a nivel de amigos, ¿no? Que de repente este amigo no me habla, pareciera que no soy, invito a otros amigos, a mí no me invitan, ¿me explico? O sea, que nos tomamos las cosas más personales. Nos tomamos más personales. Sí. Entonces, comprender que simple y sencillamente, pues, todo tiene que ver en base a como a un tipo de personalidad de cada uno de nosotros y cada uno la expresa desde la forma como saben expresarla, ¿no? Y bueno, pues, un corporal, por ejemplo, tú dirás, todo el tiempo está dando órdenes o son personas muy rápidas, pero sí también hay atrás de esas personas, como comentábamos, los otros centros, pero pues como no es algo que predomine en ellos te dan a lo mejor el cariño, pareciera de una forma más ruda cuando no es así, ¿no? No, y ser muy, ¿cómo llamarlo? Muy bondadosos con la gente al entender que, bueno, él actúa de tal forma porque así es esa persona, no es como personal conmigo. Y entonces también darnos cuenta de, al yo saber qué centro energético te predomina, qué centro le predomina a lo mejor a los hijos, a la pareja, a los papás, a los amigos, también darnos cuenta cuáles son sus necesidades de pronto, ¿no? O sus ¿cómo se le puede decir? Sus exigencias. ¿Por qué? Porque, bueno, ok, si yo soy emocional y yo le doy mi amor abrazando a todo mundo, bueno, sí, pero a lo mejor a la persona que tengo enfrente que es analítica, le puedo demostrar mi afecto dándole su espacio para que tenga su momento de trabajo, etcétera. Sí, exacto. Y entonces, al yo ser un poco más compasivo, puedo no solamente exigir, ya sabes que soy emocional, dame el amor como lo necesito yo, sino también yo dárselo como esa persona lo requiere, ¿no? Entender esta parte de que las relaciones entre personas son bien complicadas y más ahora si sabemos que cada uno de nosotros de manera involuntaria tiene ciertos centros energéticos que van más allá de la cuestión personal, que nos van rigiendo y que nos van haciendo que nos movamos, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros entendemos esto, a lo mejor nos puede ayudar mucho para relacionarnos en el trabajo, relacionarnos en casa, la familia, las parejas, los amigos, incluso como lo decías hace rato, para no solo pedir un aumento, sino a lo mejor para ir a pedir un trabajo, ¿no? Desde que vemos a la persona y nos damos cuenta este pequeño análisis y entendemos que nadie va a ser igual que nosotros ni pensar como nosotros, podemos buscar estas oportunidades de una manera diferente. Exactamente. Quiero aprovechar que está Antonio aquí conmigo, porque él aquí en el instituto da un taller, bueno, da varios, pero hay dos que a mí me mueven mucho y creo que también, como todo lo que hemos venido manejando aquí, tienen que ver unos con otros. Tú das un taller que se llama Vida después de la muerte. Sí, correcto. Quiero que me hables así brevemente, ¿cómo podemos hablar de la vida después de la muerte? Ok. Bueno, nosotros, desde hace miles de años, sobre todo en Oriente, siempre se han preguntado, bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Hay muchas interrogantes, ¿no? Pensamos que la vida termina, o sea, la vida física sí termina cuando nosotros morimos, pero pensamos, bueno, pero después de esta vida física, ¿pasa algo después? Es algo que se han llevado a cabo estudios desde hace muchísimo, bueno, desde nuestros ancestros milenarios lo han hecho, pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista de la época moderna, en el siglo XX, todo esto empezó a hacer un boom en los 70s. Ok. A través de experiencias, por ejemplo, personas que hablaban de experiencias fuera del cuerpo cuando clínicamente estaban muertos.
Entonces, de repente, se empezaron a tomar casos y se empezó a hacer muchas investigaciones relacionadas a eso. Por ejemplo, oye, yo estaba clínicamente muerto, yo no podía respirar después de 4 minutos, yo no podía saber qué pasaba. Entonces, pero de repente yo puedo saber que estaban poniendo unos aparatos aquí, yo vi que estaba mi mamá llorando aquí, yo vi que estaba mi tío aquí, y yo cómo pude haber sido consciente de eso si clínicamente estaba muerto. Entonces ahí es donde empieza toda esa investigación. Y esa investigación da muchísimo. Me das cuenta que durante esas investigaciones se habla sobre un proceso que hablan, bueno, ves que se habla del famoso túnel, pero la luz. La luz, ajá, exacto, la luz, exactamente. Haz de cuenta, es un proceso de más de 20 cosas que se han investigado y se han descubierto. Entonces, todo eso yo lo expongo durante el taller, y hablamos sobre diferentes tipos de investigaciones que hemos estado realizando. Para que la gente se quede tan picada como yo, quiero que me digas una sola pregunta que te voy a hacer. O sea, este taller tú lo das ¿en cuánto tiempo más o menos? 4 horas igual, de un día. Ok. En cuanto lo anuncien, yo lo voy a subir a la página de Vibración del Alma para que todos ustedes que quieran saber, tengan la oportunidad, vengan. Yo los invito y voy a tratar yo también de tomarlo porque me llama mucho la atención. Gracias. Para que la gente se quede con esta certeza. Se ha comprobado, hay vida después de la muerte. Sí. Eso es lo que quiero saber. Sí. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando hablamos de enneagrama, hablamos de que yo vengo en esta vida a trabajar con un centro energético predominante que me lleva a vivir ciertas experiencias que me hacen a veces aprender a la mala. ¿En qué sentido? Bajo ciertos conflictos, bajo ciertos problemas de aceptación, etcétera. Pero yo preguntaba esto de vida después de la muerte porque creo, y me viene a la cabeza la idea, de que entonces si yo muero, tal vez en otra vida, o esta extensión de vida que hay después de la muerte, muy posiblemente yo trabajé con otro centro energético que en esta vida no era predominante. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos lleva todo esto de vivir más y vivir más? A entender al prójimo. Entonces, si yo en esta vida me rodeé de mucha gente analítica, que me hizo ver las de Caín, porque yo nunca entendí cómo era vivir desde su perspectiva, entonces muy probablemente yo en algún otro momento de mi vida, o de mi otra vida, o de esta vida que se extiende, pueda vivir con este centro energético más abierto, y entonces yo ya viva la vida desde esta cuestión analítica, y logre entender lo que no entendía en otro momento. ¿Puede ser? Sí, claro, totalmente. O ya de plano me fui muy lejos. No, claro. De hecho, es como el juego de la vida. En ese aspecto yo a veces lo considero, porque se trata de nacer, morir. Es nacer, aprender experiencias para una evolución, consciente o inconsciente, el objetivo sea de las dos formas. Al final se termina mi vida y es el juego. Nacer, vivir una vida, morir. Pero en ese inter pasan unos sucesos que determinan que regrese a reencarnar o que tarde en regresar a reencarnar. Entonces todo eso lo explicamos, porque hay ciertas situaciones que determinan que no necesariamente inmediatamente me muero, tengo que reencarnar. Claro, que esa es una idea que muchos tienen. Yo casi no hablo de este tema de la reencarnación porque es como muy debatible. Sí. Pero la gente que habla de renacer, de reencarnar, tiene esta idea de que me muero hoy y reencarno mañana. De hecho, hay películas de eso. Sí, claro. Donde se muere el perrito hoy y ya nació en otro perrito. Ajá. Y digo, no lo sé. No me he muerto y espero que todavía no me muera. Pero sería muy padre, ¿no? O sea, me muero y ya mañana estoy una florecita. Entonces, puede ser entonces que tardes añísimos en reencarnar. Sí, haz de cuenta, por ejemplo, cuando nosotros ya no estamos en el plano físico, haz de cuenta, ya no existe ni el tiempo ni la distancia. Okay. Eso existe en este mundo 3D. Haz de cuenta, en esos planos de luz, que ahora sí que es de donde venimos, haz de cuenta, yo puedo estar, por ejemplo, en un lugar que se llama Bardo. Ese lugar que se llama Bardo es algo que los budistas te platican, que es a donde se hace una revisión de tu vida, por ejemplo. El mundo católico habla del juicio final, por ejemplo. Ok. Entonces, como la migra de ahí arriba, ¿no? Si pasas, tú no pasas. Okay. Haz de cuenta que yo puedo estar allá, desde el punto de vista del tiempo que se marca aquí, es como si ya estuviera un minuto y aquí pasaron 100 años. O viceversa, ¿no? Ya pasaron
3 días, bueno, o sea, ya no hay tiempo, pero por darle un ejemplo cronológico de lo que nosotros entendemos, allá 3 días ya que pueden ser Sí, 20 años. como esta cuestión que se ha manejado incluso ahora en las películas y en los cómics de el futuro cuántico y demás, que no existe una cronología como tal. O sea, aquí pasaron 5 segundos y allá fueron 10 años, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. ese tipo de situaciones es muy interesante saberlo porque las personas a veces pues nos dedicamos solamente a saber lo que hacemos en esta vida. Y está padre porque pues no sabemos cuándo vamos a reencarnar, si lo vamos a hacer o no, no sabemos qué hay después de la muerte. Sin embargo, si nosotros tuviéramos esta conciencia real de que todo aquello que yo me niegue a asumir como aprendizaje, tarde o temprano lo voy a tener que volver a vivir. Sí. Porque es de negarnos, ¿no? O sea, el aprendizaje ahí está, lo tomas o lo dejas. Y dicen por ahí, mi maestra de Reiki, que para mí es una sabia, la maestra Lupita, me decía, si no lo aprendes, se va a repetir y se va a repetir hasta que te lo aprendas, hasta que adquieras ese aprendizaje, pero además se va a repetir de una forma cada vez más complicado, más fuerte. Si nosotros entendiéramos que puede ser que sí haya más de una vida que podamos vivir, pero que si yo no aprendo aquí lo que tengo que aprender, porque no quiero, porque porque no quiero ver esa cuestión que me duele, que se me complica, no quiero pasar por ahí, tarde o temprano lo voy a vivir. Entonces, qué maravilla vivir aquí, en este 3D, tratando de asimilar todas las experiencias que pasan de la mejor manera. Agarrar todo el aprendizaje que podamos, porque de verdad la conciencia se amplía y vemos la perspectiva mayor, ¿no? Se amplía todo. Sí, exacto. A lo mejor parece muy abstracto y gente que nos esté viendo ahorita en su casa descansando va a decir, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero está muy padre saber de esto de Enneagrama. Sí. Antes de que el tiempo nos vuele, ya se nos está volando, también los quiero invitar, ya no nos va a dar tiempo de hablar de este tema, pero quiero invitarlos. Antonio da un taller que habla de las heridas de la infancia. Cuando nosotros de pronto vivimos aquí, nos damos cuenta que hay muchas situaciones que nos duelen demasiado y no entendemos por qué. De pronto situaciones muy chiquitas como a lo mejor una mala calificación en la escuela, no sé, algún cierre de ciclo, de pronto nos duele más que a otros. Y no entendemos de dónde viene, tiene que ver con las heridas de la infancia. Sí, correcto. Para que las personas solamente lo sepan, y trataré de hablar más de esto en un siguiente programa. Sí, claro, sí, y además los voy a invitar a este taller de heridas de la infancia porque es realmente interesante. Gracias. ¿Cuántas heridas de la infancia hay? Hay 5. Y bueno, te las digo desde el punto de vista cronológico de cómo se han detectado que surgen, aparecen. Que aparecen. Rechazo, abandono, humillación, es la traición e injusticia. Y dice orden cronológico porque si aparecen esas heridas en tu vida, aparecen él habla desde el nacimiento en adelante. Exactamente. Por ejemplo, esta herida del rechazo, desde el momento en el que uno a veces está pensando, está embarazada y es así como que, no debería de, no. Esa herida, de manera inconsciente, se queda impregnada en el hijo o en la persona. Exacto. Sí, por ejemplo, desde el hecho de cómo fue, por ejemplo, esos 9 meses, si esos 9 meses, por ejemplo, fue un embarazo tranquilo, si a lo mejor en ese momento murió mi tía, la que más quería, ¿no? Entonces, pues de repente me siento un poco triste, es normal, pero de repente todas esas sensaciones las transmitimos al niño. O, por ejemplo, a lo mejor se da una separación de pareja en esos 9 meses. Entonces, desde ese momento se empieza como a formar la herida. La herida, incluso. De repente tú puedes ver, por ejemplo, a un papá y a su hijo que se llevan bien y de repente dice, bueno, pero pareciera que no se llevan bien, no hay ningún problema. Pero aquí la herida, por ejemplo, se pudo haber formado desde antes del nacimiento, entonces no es consciente. Claro, y que quede claro, todos en este mundo, absolutamente todos tenemos heridas de la infancia. A lo mejor no todos tenemos todas, o a lo mejor no todos tenemos la misma herida. ¿Por qué? Porque vivimos desde el momento de la gestación experiencias diferentes. Correcto. Pero todos tenemos estas heridas y entonces de pronto es padre conocerlas. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes ya darte cuenta que lo que te está doliendo no es tu presente, sino una herida que te tocaron, que tenías de hace mucho y que ni siquiera sabías que allí estaba. Exacto. Las experiencias más difíciles que vivimos generalmente no nos vienen a lastimar, sino a enseñarnos de dónde exactamente es donde estamos lastimados.
no vienen a que nos duelan, sino a enseñarnos dónde nos dolía ya desde antes. Exactamente, claro. Y eso es importante trabajarlo. Entonces, si nosotros englobamos esta cuestión que hablábamos sobre numerología, estos pactos de almas, hablamos de enneagrama, que nos dice que todos somos diferentes y que hay centros energéticos que nos rigen y que para relacionarnos con las personas tenemos que conocerlos y respetar la personalidad de cada quien. Hablamos de que hay experiencias que se dan en esta vida y que si no las vivimos, en la vida después de la muerte se pueden dar. Y hablamos de que hay heridas que tenemos desde la infancia, que son de verdad interesantes de conocer y que cambian la perspectiva cuando sabemos de ellas y las reconocemos y decimos, esto es lo que yo traía, que no sabía porque me estaba doliendo. Desde ahí podemos entonces entender todo un panorama. Esta información que les traigo es con la única intención de que abramos nuestra mente y nos demos cuenta que a veces todo tiene una explicación y todas estas emociones y sensaciones que vivimos tienen un de dónde salir. De dónde salen, exactamente, ¿no? Claro. Y me alegra mucho que nos hayan podido acompañar, pero antes de que nos vayamos, Antonio, la pregunta obligada al venir al programa es, Antonio, ¿qué te hace vibrar el alma? ¿Qué me hace vibrar el alma? Bueno, pues, una pregunta muy interesante. Sí. Pues el poder, así a bote pronto te contesto, Claro. Pues el poder expresar, el poder compartir, el poder interactuar sobre todos estos temas. Claro. La verdad a mí, todo lo que es este mundo holístico, espiritual, desde que tengo el gusto de empezarme a meter más como a todo esto, descubrí, como bien comentabas, ¿no? El porqué de las cosas. Porque antes así como que decía, bueno, ¿por qué conmigo me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Claro. Te empiezas a dar cuenta que todo eso tiene ahora sí que es la responsable de todo soy yo mismo y yo soy el creador de lo que pasa en mi vida. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que trabajando contigo mismo empiezan a cambiar tus circunstancias, tu persona, bueno, tanto tu esencia, cambia la esencia un poco también, o sea, no, la esencia se queda, pero sí cambian ciertas cosas, en positivo, por así decirlo. Ves las partes de la personalidad y sacas las fortalezas, empiezas a darte cuenta que empiezan a cambiar las circunstancias y todo eso, pero todo es porque el cambio se genera de adentro, cuando antes uno pensaba que el cambio era de afuera. Claro. Todos tienen que cambiar afuera, no adentro. Pero bueno, eso es lo que te podría decir. Hace Así de vibrar bote el pronto, alma. sí. Claro, y eso es importante saberlo, ¿no? Que si nosotros tuviéramos esta certeza de que el hecho de que yo esté bien, que sea feliz, tiene que ver conmigo, con mi responsabilidad, con lo que yo tengo dentro y con lo que tengo incluso, que ni sabía que tenía, que se gestó en mí de manera inconsciente, entonces nosotros seríamos todavía mucho más felices. ¿Por qué? Porque qué padre que tengas que reparar algo del cual tú traes la cajita de la herramienta y no necesitas esperar que nadie más te lo dé, ¿no? Ajá, sí. Eso es importante, que no esperemos que alguien más nos lo dé. Ser felices, ser plenos con lo que tenemos, no de manera conformista, sino de manera agradecida, ¿no? Exacto. Saber que todo pasa por algo. Sí, y sobre todo ver las cosas que tenemos en nuestra vida y no ver lo que no tenemos, ver lo que tenemos y ser felices con lo que tenemos. Y lo que tenemos ahorita es perfecto, porque todo pasa por algo. Entonces disfrutar a tus seres queridos, si tienes la fortuna de tener a tus papis, abrazarlos, decirles que los quieres. Si no los tienes, bueno, pues seguirlos teniendo en un homenaje presente, ¿no? Recordarlos, porque las personas no se olvidan con la ausencia, sino con nosotros olvidarnos de que existieron o de que todo lo que nos dieron. Entonces, agradecer lo que tenemos, ¿no? El hecho de respirar, de poder ahorita, por ejemplo, ¿no? Compartir, claro. O sea, es vivir, esto es vivir. Entonces, los invito a todos ahora todas las personas que te escuchan, a que hagamos eso, ¿no? Aprovechemos lo que es la vida, ¿no? Como tal, ¿no? Y disfrutarla, claro. ¿No? Espero que tu experiencia en Vibración del Alma haya sido excelente, satisfactoria. Excelente. Y bueno, gracias, Oliver, por todo. Si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejándoles un pedacito de mí con cada uno de ustedes. Excelente miércoles y muchas gracias. Gracias.